Venus, ¿qué nos traes? Muy buenas y bienvenidos a todos a una nueva perla de Crónica en Nantucket, donde seguimos preparando ese primer monográfico de la temporada, pero que el equipo de Crónica en Nantucket no hemos podido dejarnos resistir por la tentación de comentar una noticia que tiene más calado de lo que parece. En el programa de hoy vamos a hablar básicamente Edgar y un servidor. Muy buenas noches, Edgar. Muy buenas noches, Nacho, y a todo el público que nos está escuchando. Muy buenos días, tardes, noches o a la hora que nos están escuchando. Y sí, ahora sí que es un tema pues apasionante. Fue la noticia de la semana pasada y vamos pues a ver cuáles son las implicaciones, ¿no? de este descubrimiento en el planeta Venus, que digamos que no me toma tanto con, bueno, no me toma con tanta sorpresa, debido a que ya en libros, por ejemplo, de Carl Sagan, yo ya había leído, ¿no? La hipótesis de que posiblemente podía haber vida en Venus o en planetas gaseosos como Júpiter, Mm. Saturno y demás. Así que digamos que vendría simplemente a confirmar algunas de las hipótesis que ya se iban comentando por ahí de los años 60 o 70. Bueno, ahora comentaremos un poco todas esas hipótesis relacionadas con la vida más allá del planeta Tierra, que es hasta ahora lo único que tenemos confirmado. Y bueno, dejaremos ahí ese bloque final donde hablaremos de ello. Y bueno, aquí está también el que les habla, que soy Nacho Hernández, que me dedico a la neurociencia y en mis tiempos libres pues a la práctica científica y también a grabar este humilde podcast. Bueno, y vamos a hablar, pues yo creo que la gran noticia que ha saltado en los medios toda esta semana, que ha sido la posibilidad de vida en el planeta Venus. Hasta ahora es una posibilidad. Lo que sí que se ha encontrado es gas, digamos, fosfano, que es un compuesto de 3 átomos de hidrógeno y uno de fósforo, ese compuesto en la atmósfera del planeta Venus. Y ahora comentaremos un poco de qué es el calado, cuál es la importancia que puede tener este hallazgo realizado por un equipo multidisciplinar usando, digamos, mediciones de 2 telescopios, uno de la isla de Hawái, digamos, en el archipiélago de Hawái, y otro en el desierto de Atacama en Chile. Entonces, bueno, pues este es digamos, el comentario de esta semana en la que estamos grabando, un poco la gran noticia sobre la posibilidad de que exista vida en Venus, ¿no es así, Edgar? Sí, quería señalar de que qué bueno que dijiste fosfano, debido a que muchos medios de comunicación han caído en el error de utilizar el término fosfina, ¿no? Que por lo que estaba leyendo, pues digamos que ya estaba en desuso ese término, ¿no? Entonces el correcto, el que utiliza, digamos que el organismo, ¿no? Que se dedica a la cuestión de la química, es fosfano, y bueno, es así como se llama ese compuesto. Uh-huh. Bueno, ahora hablaremos un poco de este fosfano, que bueno, en inglés es phosphine, por eso ha habido esa mala traducción de este compuesto. Y luego es cierto que al menos en España ha venido una pequeña polémica en la que tiene que ver, digamos, un enfrentamiento dialéctico entre varios divulgadores de ciencia y, digamos, el periodista Iker Jiménez. Entonces, bueno, de hecho esta polémica está siendo discutida en nuestro grupo de Telegram de Crónicas de Nantucket y yo creo que por nuestra parte haremos aquí un pequeño comentario, pero vamos a dejarle el grueso de toda esta polémica que está corriendo ríos de tinta por los foros del misterio, digamos, para que lo comenten en nuestro grupo de Telegram. Entonces animamos aquí a nuestros 17 oyentes, si hay alguno todavía que queda despistado, que se apunte a nuestro grupo de Telegram, donde comentamos no solo esta polémica de Iker Jiménez, sino otras muchas cosas relacionadas con el mundo del misterio o con, como diría Carlos Ruiz en su día, los fenómenos de frontera. ¿Algo que comentar, Edgar? Con respecto a esta polémica, la verdad que, bueno, ya he comentado mi opinión en el grupo de Telegram, que como has comentado, pues están invitados todos. Y bueno, nada más en resumir mi posición con respecto a ese tema, a mí en lo personal lo único que me molesta es que el señor Jiménez comente muchas veces para defenderse esa cuestión de soy periodista, ¿no? Pienso yo que
cualquier periodista, cualquier persona que esté dentro de esa profesión, comprende que dentro de todos los temas, o sea, tiene que ver tanto con el mundo de los celulares, el deportivo, bueno, el científico, etcétera, etcétera, existe el embargo de la información, ¿no? Y no tiene, digamos, que nada de malo, pues respetarlo, ¿no? Dice que él se salta esas normas, que quiere contar la información de último minuto. Sí, pero si fuera una información urgente, lo de Venus no era urgente. O luego, por ejemplo, también he visto últimamente también una polémica dentro de Apple, seguramente nuestros amigos de Apple nos conocerán esa cuestión, que se fueron filtrando también los nuevos lanzamientos, ¿no? De los iPhone y demás. Y hubo algunas cuentas que lo filtraron y bueno, les expulsaron en Twitter y demás. Pienso yo que hay que respetar, es una cuestión simplemente de eso, de respeto, del flujo de información y nada más, ¿no? Pero bueno, cada persona, digamos que tiene una diferente manera, ¿no? De cómo hacer las cosas. Bueno, yo solo añadiré que, a ver, todas estas discusiones, que en principio no deja de ser una tontería, porque lo realmente importante es esa noticia de ese compuesto de fosfano en la atmósfera de Venus que puede traer acarreado que puede existir vida en esa atmósfera venusiana. En realidad, digamos, esta discusión entre periodistas o divulgadores científicos y Iker Jiménez se encuentra dentro de la propia crisis que se encuentran los medios de comunicación y toda esa virulencia que se tiene entre ellos es por eso, porque cada vez, digamos, la información está más peleada. Es cierto que lo que es la divulgación científica y el periodismo científico en español ha experimentado un cierto avance. Ahora la situación es bastante mejor que la que existía hace unos años, pero no deja de ser un ambiente y un entorno en el cual los periodistas se tienen que batir el cobre. Y no solo los periodistas, porque también, digamos, científicos como el que les está hablando, nos estamos también implicando mucho más en esta divulgación científica y al haber muchas más personas de las que había en el pasado, eso evidentemente tiene un reflejo de que cada vez está en un entorno mucho más peleado y entonces cualquier pequeña circunstancia se convierte en una crisis por esas discusiones y esas peleas dialécticas en redes sociales. Entonces, bueno, dejamos todo ese ambiente que, digamos, hay ahí ciertas figuras y ciertos bandos en el cuales nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, ni en un sentido ni en otro, y dejamos esas discusiones de nuevo digamos, en el ambiente ahí de nuestro grupo de Telegram y de digamos, nuestras redes sociales que recomendamos aquí en que se unan a estas redes sociales de Crónica en Ataque. Y bueno, llega el momento en que hablemos del planeta Venus. Venus, empezaremos diciendo que es el segundo planeta del sistema solar y sexto en cuanto a tamaño por detrás de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y la Tierra. Es digamos, bastante más grande que Marte, Mercurio y Plutón y de hecho el tamaño de Venus es bastante similar a la Tierra, cuyo diámetro de nuestro planeta, el planeta Tierra, es ligeramente mayor. Entonces es un poco para que la gente vaya ubicando en cuanto a dimensiones. Es un planeta que se encuentra entre Mercurio y la Tierra, o sea que ese sería el segundo en distancia con respecto a nuestro, digamos, a nuestro Sol, que sería, pues el primero es Mercurio, luego viene Venus y el siguiente ya sería la Tierra. Y al igual que Mercurio, es un planeta que no tiene satélites orbitando a su alrededor. En nuestro cielo, digamos, mañanero, por las mañanas, el planeta Venus se puede ver a primera hora de la mañana y es por eso que a veces es apodado el planeta Venus como lucero del alba. El nombre de Venus viene asociado a la diosa romana del amor o que se la griega Afrodita y bueno, pues ese es desde tiempos muy pretéritos se conoce de la existencia de este planeta Venus porque se le dio ese nombre de Venus por la diosa romana del amor. Su año
digamos, su rotación alrededor del Sol, su año venusiano dura alrededor de 584 días y el periodo de rotación sobre su eje, o sea, el día venusiano, es de unos 243 días. Por la parte de su superficie es inhabitable para la vida, eso se sabe desde hace varias décadas, ahora comentaremos por qué, con una temperatura superior, digamos, en la superficie de Venus de alrededor de 400 grados, puede ser superior a estos 400 grados. Ello es debido a que existe un efecto invernadero por la alta concentración de dióxido de carbono en su atmósfera. Aproximadamente el 95% de la atmósfera venusiana está compuesta por CO2. Además de eso, su composición es digamos, eminentemente ácida, o sea, existen, digamos, ácidos fuertes tipo el ácido sulfúrico, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, digamos, mezclado con trazas de vapor de agua, y la concentración de oxígeno, y esto es importante, es muy reducida. Entonces, tenemos una situación de que es una atmósfera reductora, desde el punto de vista científico es una atmósfera reductora y sin oxígeno, o sea, es de tipo anoxigénica y de tipo y con una concentración ácida muy alta. Bueno, algo más que comentar, digamos, de estas características generales del planeta del amor, del planeta Venus. Pues que digamos que sería uno de los planetas rocosos de nuestro sistema solar, ¿no? Además de, bueno, Uh -huh. Mercurio, nuestra Tierra y Marte. También digamos que por lo que he leído, ¿no? Muchas personas también han tratado de buscarle, ¿no? Si ha tenido alguna vez algún tipo de satélite natural. Recuerdo que han tenido, digamos, que probablemente asteroides, ¿no? Orbitándole al planeta y tuvo, ¿no? Durante algún tiempo algún tipo de satélite temporal, Uh -huh. pero pues al igual que pasa con Mercurio, no tiene un satélite como en nuestro caso, ¿no? Con la Luna o en el caso de Marte, que es Phobos y Deimos, que también no dejan de ser asteroides pues bastante grandes, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso es más o menos lo que se conoce de este planeta Venus y todo eso se conoce porque ha sido objeto de diversas exploraciones espaciales. ¿Qué es lo que sabemos acerca de ello, Edgar? Pues empezaríamos a hablar de las misiones espaciales a Venus, que ha sido pues desafortunadamente un planeta un poco ignorado por los Estados Unidos. Los estadounidenses digamos que se han centrado más, ¿no? En el planeta Marte por la posibilidad un poquito más real, ¿no? De encontrar vida allí, incluso terraformarla y demás. Pero los rusos, o bueno, en ese tiempo la es Unión Soviética, en el año 1960 empezó la exploración de Venus, ¿no? Algunos de los programas que puso la Unión Soviética en marcha para explorar a Venus sería el Sputnik, el Venera, el Cosmos y el Son, ¿no? Pero la que más se conoce es la Venera, ¿no? Empezaremos con la Venera 1, que pasó cerca de Venus en mayo del 61, solamente pasó cerca, no lo exploró, digamos que con mucho tiempo. Y la primera que alcanzó la superficie sería la Venera 3, que alcanzó la superficie, eso sí, estrellándose la nave sobre Venus el día 1 de marzo del 66. No sé si recordarán nuestros oyentes, pero es como cuando Manuel decía, ¿no? Que los rusos envían su basura en otros Ujú, planetas, ¿no? Creo que era cuando hablamos ¿sabes? De la Luna. En ujú, este caso, digamos que ellos estaban echando su basura en Venus. Y al año siguiente, digamos que ya se genera, pues por fin, ¿no? La primera misión exitosa. La Venera 4 explora la superficie de Venus y el primer aterrizaje se da con la Venera 7 el día 15 de diciembre del año 1970. A partir de ahí empiezan a venir las siguientes Venera que cada una de ellas pues va teniendo éxitos, van digamos que aterrizando en la superficie, duran muy poco tiempo debido a eso, a las presiones del planeta y a la temperatura, ujú. pero al final digamos que la mayoría de misiones va transmitiendo datos por lo menos durante unos 40 minutos hasta que terminan pues achicharrándose, ¿no?
Y Ujú. una misión que me llama mucho la atención es la Venera 14 del año 81, debido a que llevó un micrófono acústico diseñado para registrar el ruido atmosférico que más tarde se utilizaría para, digamos que calcular la velocidad promedio del viento en la superficie de Venus. Y a continuación vamos a escuchar un audio, la verdad que bastante interesante y magnífico, de cómo se escucha la superficie de Venus y el viento y demás. También escucharán un taladro, también escucharán una especie como de pequeña explosión, porque digamos que las cámaras de estos, digamos que plataformas de aterrizaje llevaron una especie como de protector. Será expulsado para descubrir la cámara y poder empezar a grabar. Entonces, bueno, vamos a escuchar todo eso. Bueno, pues vamos a escuchar cómo sería la vida o digamos estar en el planeta Venus. Bueno, y así es como se escucha, digamos, el planeta Venus en toda su grandeza. Entonces, bueno, pues aparte de estas misiones soviéticas que ha habido en Venus, pues bueno, tenemos aquí este artículo científico que no se basa en ninguna de la información de estas exploraciones soviéticas y ha sido, digamos, un artículo realizado, es un artículo multidisciplinar elaborado por varios grupos de investigación y a través de datos que obtenidos de, pues como hemos comentado antes, digamos, el telescopio James Clerk Maxwell de la isla de Hawái y luego el Atacama Large Millimeter Array del desierto de Atacama en Chile. Entonces, bueno, pues Ujú. a través de estos datos, de estos dos digamos, microscopios y con la elaboración y el refinamiento de esos datos, el tratamiento de esos datos por estos equipos multidisciplinares entre la Universidad de Cardiff, la Universidad de Manchester y el MIT de Massachusetts en Estados Unidos, pues ha publicado un artículo que el título es resume a la perfección de lo que estamos hablando. El título es Phosphine Gas in the Cloud Decks of Venus, que básicamente lo que está diciendo es fosfano, gas Nacho, fosfano en las nubes de Venus. Simple, sencillo y voy a cortar. eficaz. Sí. ¿Sí? Es que todavía no he terminado con lo de las ondas rusas. Ah, bueno, pues venga, comenta ya lo último de las ondas rusas y pasamos a hablar de este artículo. Excelente. Sí, como comentaba ahora sí que estaban estas misiones de Rusia. Quería comentar una última, que era la Venera 11, que está circulando, digamos, que un video del youtuber Dross. Ahora sí que ya hemos hablado en este programa de dos personajes que aman mucho a la gente, Iker Jiménez y Dross, así que vamos a recibir mucho, mucho amor. Pero bueno, este tipo publicó en 2019 un video de que supuestamente la Venera 1, cuando estaba aterrizando en el planeta Venus, le impactó un objeto de origen desconocido proveniente de Venus, ¿no? Y empezó a poner noticias, ¿no? Sobre que ya en 2019 se hablaba de que en Venus posiblemente había vida. Y bueno, ahora sí que quiso dar a entender de que algún tipo de organismo parecido a la cosa, ¿no? De la película, De Carpenter. golpeó, ¿no? A la nave, ¿no? Y se la comió. Pero no, resulta que todo esto es mentira. Estuve yo revisando qué pasó con esta misión y hizo su misión de manera totalmente normal.
El módulo aterrizó y comunicó datos durante unos 95 minutos. No hubo ningún tipo de problema, incluso eso lo podemos verificar en la página web del ingeniero Don Mitchell, que este es un estadounidense que tiene una página web que la vamos a poner en nuestras referencias en nuestra web en Crónicas de Nantucket. Ahí pueden ver todas las imágenes de la misión Venera y también pueden consultar, digamos, que todos esos trabajos que son difíciles, ¿no? De las exploraciones de Rusia, ¿no? En el planeta Venus, ¿no? Y Ujú. ahí está bastante aclarado que no pasó absolutamente nada raro en la misión de Venera 11. Rápidamente quisiera mencionar las misiones de Estados Unidos, no me quiero extender más. Sería, bueno, los estadounidenses mandaron la Mariner 2 en el año 62. En esta misión, digamos que exploraron el planeta con muchísimo más detalle. También en el 74 estuvo la Mariner 10, que tenía como destino Mercurio, pero pasó cerca de Venus y tomó imágenes en el espectro ultravioleta, ¿no? No sé si ustedes recuerdan esas imágenes de Venus que se ve como de color azul, Ujú. pues esas imágenes las tomó el Mariner 10 y que incluso quiero añadir una pequeña anécdota que una vez en el Día de los Inocentes yo escribí una nota sobre que descubrieron que Venus era de color azul, publiqué esa nota en mi blog, lo hice pasar como, pues esa, ¿no? Como una broma, pero luego escuché en un programa de entusiastas a los ovnis a una persona citar mi nota como si fuera algo serio, ¿no? Entonces Ujú. me llamó la atención porque Ujú. ahí se ve como el alcance de las noticias falsas llega a influir mucho, ¿no? Ujú. Otra misión también bastante interesante es la Pioneer Venus, que fue lanzada el 20 de mayo de 1978. Era un orbitador y unas también sondas, eran unas cuatro, que de esas cuatro nada más una llegó a ingresar a la superficie de Venus. En el 89 se envió la sonda Magallanes por medio del transbordador espacial Atlantis. Esa fue la que duró muchísimo más tiempo en la órbita de Venus. Algunas sondas que pasaron así, digamos que de refilón en Venus fue la Galileo, la Cassini, que de la Cassini ahorita vamos a hablar, ya que hay salseo, la sonda Messenger, también esta había pasado cerca de Venus, y por último, por parte de Europa, de la colaboración Europa-Estados Unidos, la Venus Express en 2005, que cartografió el planeta Venus y también tomó mediciones de la temperatura, ¿no? Y los japoneses también digamos que se han animado y ellos tienen el orbitador Akatsuki, también enviaron una vela solar que se llama Icaros y un pequeño robot que hicieron pues, muchachos japoneses de una universidad de nombre Unitec 1. Todos estos digamos que viajaron en 2010, aunque Akatsuki en su primer intento para entrar a la órbita de Venus falló y tuvo que esperar 5 años para que en el año 2015 por fin ya pudiera orbitar Venus, ¿no? Y en la actualidad, ahorita en 2020, es la única nave que está orbitando el planeta Venus. Muy bien, bueno, pues ahí entonces vemos que ha habido más exploración de la que esperábamos. Yo creía que había menos exploración y no, en realidad ha habido algunas misiones que se han dedicado a determinar un poco la situación de Venus. Hay que decir que, bueno, la supervivencia de todas las sondas que están en Venus no es solo debido a esos 400 grados centígrados que suele haber en su superficie, 400 grados o más, sino el hecho de que los vientos que azotan esa superficie de Venus pueden alcanzar los 250 kilómetros. Entonces, claro, pocas estructuras, pocos rovers pueden soportar esas condiciones, digamos, atmosféricas en esa superficie del planeta Venus y es un éxito el hecho de que durante varios minutos estén en operativo. Esa es la dificultad que tiene Venus. Luego vemos que parece ser que lo interesante del planeta Venus no es tanto su superficie como esa atmósfera venusiana, esa densa
atmósfera venusiana, que es un poco de lo que trata este artículo, que es lo que estamos tratando hoy. Vuelvo a decir lo mismo, el artículo es bastante claro por este grupo multidisciplinar de la Universidad de Cardiff, de la Universidad de Manchester y del Instituto MIT digamos, de Massachusetts, en Estados Unidos. Es Phosphine Gas in the Cloud Decks of Venus, o sea, presencia de gas fosfano en las nubes de Venus, que es un poco de lo que está tratando este artículo. Básicamente, todo pivota alrededor del encuentro de este compuesto, este gas fosfano, que no deja de ser un átomo de fósforo unido a 3 átomos de hidrógeno. Tiene sentido porque es una atmósfera de tipo ácido, y ahora veremos un poco por qué. Y el hecho de que, bueno, el fosfano en condiciones normales en la Tierra, cuando se ha estudiado, se obtiene digamos, de dos maneras. Una de ellas es por, digamos, actividad humana, básicamente en la Tierra, y la otra es por degradación de materia orgánica. Eso es básicamente en este artículo donde obtienen la fuente de este gas fosfano. Luego, en los planetas gaseosos, sí que ellos reconocen que existe trazas de este gas fosfano, que, bueno, puede ser debido a digamos, a propias reacciones químicas que lleven estos gigantes gaseosos tipo Júpiter. Y bueno, pues vemos que en un planeta en principio como Venus no debería tener ninguna traza de gas fosfano, porque también es cierto que es un compuesto que rápidamente se puede degradar y puede reaccionar con otros compuestos digamos, de la atmósfera venusiana para dar lugar a otro tipo de moléculas. Pero bueno, no es el caso. Aquí se ve, digamos, por mediciones de estos dos telescopios de Hawái y del desierto de Atacama en Chile, que existen trazas de este gas fosfano. En concreto, ellos han detectado este fosfano entre 53 y 61 kilómetros por encima de la superficie de Venus, en la atmósfera venusiana, en esa densa atmósfera venusiana que hemos comentado, que es mayoritariamente compuesta por CO2, pero también con estos compuestos ácidos que le dan ese componente ácido de la atmósfera venusiana, donde además ellos tienen registro de la temperatura que se encuentra la atmósfera a esas latitudes, a esas altitudes, y es en torno a 30 grados centígrados. Entonces, si bien en la superficie de Venus, debido a ese efecto invernadero por esa atmósfera cargada de CO2, es en torno a 400 grados centígrados, 430, en la atmósfera venusiana nos encontramos que es en torno a unos suaves 30 grados centímetros. Eso ya es una temperatura comparable, compatible con la posibilidad de vida microbiana. Y la presión atmosférica, la presión que se encuentra en esa atmósfera venusiana, es de 0,5 bares, que es aproximadamente la mitad de la presión atmosférica que tenemos en la superficie de la Tierra. A nivel del mar, básicamente en torno a 1000 bares, o puede ser una atmósfera. Pues aquí tenemos, digamos, ese 0,5 bares, que es una presión atmosférica suficiente para la atmósfera, digamos, para soportar un intento de vida en suspensión, que es al fin y al cabo lo que ellos están defendiendo. Y, digamos, lo que están encontrando digamos, de la producción de este fosfano es aproximadamente 20 partes por billón. O sea que billón estadounidense, que es 1.000 millones. Básicamente lo que es, según dicen ellos, aunque la cantidad es muy, 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 muy pequeña, sí que ellos no encuentran ninguna explicación para que este fosfano sea producido por alguna reacción química espontánea, sino que es algo sostenido, y hay algún tipo de organismo o algún tipo de reacción que ellos no conocen, que sea capaz de determinar esta presencia, estas trazas de gas fosfato. Y entonces, bueno, pues ellos apuntan la posibilidad de que sean a bacterias anaeróbicas
que sean capaces de hacer este metabolismo en condiciones ácidas. ¿Dónde está un poco cuando yo he leído el paper? Porque yo esperaba que ellos pusiese, puede ser una bacteria similar a esta, y eso es algo que no han hecho. No han propuesto ningún organismo que sea capaz de hacer esa reacción química que libere este fosfano a la atmósfera venusiana. ¿Algo que comentar al respecto, Edgar? Con respecto al fosfano, por lo que estaba yo leyendo, ahora sí que los científicos, ¿no? Bueno, el equipo liderado por Jean Graves, estuvieron investigando, ¿no? Cuáles eran las fuentes de producción, ¿no? Del fosfano en la Tierra. Y como ha sido comentando, pues es muy pequeña, ¿no? Esa producción. La mayoría es, pues, por actividad industrial, o incluso la nota, digamos que graciosa, por pingüinos. O sea, los Ujú. pingüinos generan en su mayoría este tipo de sustancia. Y pues o sea, significa que hay una colonia de pingüinos venusinos Ya, allí. pero serían pingüinos venusinos, sería el tracto digestivo de los pingüinos venusinos. Que el tracto Claro, el tracto de digestivo digestión. es digamos, es un ambiente anaeróbico, eso hay que decirlo. Es que lo Sí, importante eso es. aquí es que son bacterias anaeróbicas. Serían bacterias anaeróbicas, como has comentado. Y ahora digamos que lo que sigue es eso, ¿no? Estudiar más a fondo el fosfano en la Tierra, revisar las bacterias anaeróbicas que existen aquí en la Tierra, si producen fosfano en las cantidades que se observan en Venus, que bueno, estuvieron, como has comentado, investigando si se generaba por una interacción entre el Sol y la química de la atmósfera y demás, pero digamos que sí se genera, pero no en las cantidades que ellos han observado, Ujú. ¿no? Entonces eso es lo extraño de este asunto. Sí, es que de hecho, a ver, dentro del material suplementario, que este tipo de artículos que están publicados, hay que decirlo, está publicado en Nature Astronomy, que es una revista muy importante, o sea, es de esas de las prestigiosas. En el material suplementario, que siempre hay que pegarle un ojo para ver si hay algo, ellos lo explican y entonces explican un poco la metodología más detallada. Y sí que tienen ellos un diagrama de cuál sería la formación espontánea de este fosfano, de estos tres átomos de hidrógeno unidos a un átomo de fósforo. Entonces, sí que existe eso, pero claro, es una reacción compleja, o sea, no son sencillas y lo que ellos se defienden, esta es la clave, ellos se defienden con ello, ellos determinan que bueno, que esto sí que es cierto que se puede producir por estas interacciones, porque se partiría a partir del ácido fosfórico y luego darían lugar a una serie de reacciones, perdiendo electrones, perdiendo átomos de oxígeno, hasta poder llegar a dar lugar a este fosfano. Lo que pasa es que este fosfano, al igual que bueno, existen reacciones intermedias para llegar a dar con él, también existe la posibilidad de que este fosfano se degrade rápidamente para dar lugar a algún otro tipo de compuesto. Entonces es cierto que de acuerdo a reacciones naturales o digamos espontáneas se puede llegar a dar con este fosfano. Lo que ellos defienden es que la cantidad de fosfano encontrado, estas 20 partes por billón, eh, no se puede explicar por este tema de procesos espontáneos. Entonces tiene Mm. que haber algo que lo produzca. Entonces ellos ahí apuntan la posibilidad de que sean bacterias de tipo anaeróbica o sean bacterias que viven en ambientes extremófilos de tipo ácido, que sean capaces de sobrevivir en ambientes anaeróbicos, en ambientes sin oxígeno, y que son capaces de dar lugar digamos, este fosfano como producto de sus reacciones. A ver, al fin y al cabo, Incluso, mm, perdona, al fin y al cabo lo que estamos hablando aquí es que se podría llegar a dar la situación de que una bacteria anaeróbica que hace fotosíntesis anoxigénica, o sea que no tiene que ver el oxígeno para nada en la fase lumínica y oscura de la fotosíntesis bacteriana, esté haciendo un tráfico de átomos de hidrógeno o de protones, como se diría
en la química, y de ese tráfico de protones, al fin y al cabo, uno digamos, de los compuestos que terminarían recibiendo participando en estas reacciones de oxidación-reducción, que al fin y al cabo lo que se trata en la fotosíntesis, sea el fosfano. Y este fosfano se termina liberando como producto de ese tráfico de protones durante esa fotosíntesis anoxigénica. Entonces, bueno, pues que puede haber algún tipo de bacteria que sean capaces de sobrevivir en esos ambientes, y el fosfano que estamos encontrando por esta espectrometría realizada por estos dos telescopios es digamos, el efecto de esas bacterias viviendo en esa atmósfera venusiana. Comenta, Edgar, que te he cortado. Incluso los autores del estudio habían hecho una especie como de ciclo biológico muy hipotético, claramente, ¿no? Pero decían, ¿no? De que estos microorganismos vivían dentro de las gotas de ácido sulfúrico, y cuando llovía, digamos que caían en una parte baja de la atmósfera, entonces quedaban como esporas. Luego después llegaba el aire y otra vez las empujaba hacia arriba, quedaban en la atmósfera superior y se repetía, digamos que el ciclo biológico, ¿no? Ujú. Pero ahí el problema es saber cómo, bueno, en primera si eso está corriendo, ¿no? Saber si eso está corriendo, y lo otro es cómo generan ese fosfano o cuál es el ciclo de producción energética de esos microorganismos en ese ambiente tan hostil, ¿no? Ese es el problema, saber si eso es posible, si la vida puede hacer eso. Claro, esa es mi crítica del paper. Yo leí el paper, lo leí con toda felicidad, explicando, joder, pues lo mismo, hay allí unos organismos, han visto que hay unos organismos en la Tierra que son capaces de utilizar este fosfano, que son capaces de liberar este fosfano, y ellos, en base a eso, pues se plantean la hipótesis de, oye, hemos encontrado este fosfano y puede ser que esta bacteria sea, o esta bacteria o una bacteria similar, porque hemos visto que en la Tierra existen unas bacterias que son capaces de liberar este fosfano. Yo esperaba encontrar eso, y de repente, por lo visto, por activo y por pasiva, no, aquí no hay, no han dicho, puede ser esta bacteria, ni nada de eso, ni puede ser de esta bacteria que en la Tierra son estas. Entonces, pues te Ujú, quedas un poco frío, pero claro, yo que tengo cierta formación de ecología microbiana, pues yo lo veía claro. Y vamos a ver, es una atmósfera reductora, es una atmósfera ácida, y es una atmósfera con riqueza de CO2, y luego lo que sí he visto es si había suficiente agua. Entonces hay agua, la temperatura suave de unos 30 grados, y luego vemos que es una atmósfera ácida. Bueno, pues lo que estamos hablando es que son bacterias fotosintéticas anaeróbicas. ¿En qué consisten estas bacterias? A ver, en la Tierra tenemos las bacterias fotosintéticas clásicas, son las cianobacterias. Esas son bacterias fotosintéticas, digamos, oxigénicas, o sea, que son capaces de producir oxígeno por la rotura de una molécula de agua. Lo que hace es, con esta molécula de agua y la energía que procede del sol, lo recogen esos fotorreceptores digamos, esos complejos antena, que, por ejemplo, la clorofila, que lo recoge estas bacterias, y entonces con esa energía que procede del sol, pues son capaces de romper una molécula de agua. Lo que consigue con eso es poder de reductor, lo que se denomina poder reductor, o sea, electrones. Lo que consigue con esos electrones es que sean capaces de participar en unas reacciones que son básicamente de oxidación-reducción, como hemos estudiado en el instituto. Son reacciones complejas, y son reacciones que lo realizan enzimas, unas enzimas especiales de estas cianobacterias, cual el objetivo final es producir NAD o NADH y ATP. El ATP es la moneda de la vida, o sea, es la moneda energética de la vida, que es la que se utiliza por digamos, la composición y destrucción de estos enlaces de ATP en ADP. Con esa energía liberada por la rotura de estos enlaces, es lo que permite catabolizar ciertas reacciones químicas. Bueno, esa es la fase lumínica. Y luego la fase oscura, básicamente lo que hacen las cianobacterias es fijar el CO2. Entonces el CO2 de la atmósfera
lo fijan para dar lugar a compuestos. Esos compuestos pueden ser de cualquier tipo, pueden ser los compuestos que forman parte de su membrana celular, pueden ser compuestos que vayan a terminar formando parte de diversas enzimas o diversas proteínas, pueden ser compuestos que luego terminan siendo degradados para poder obtener energía y poder llevar ese metabolismo bacteriano, etcétera, etcétera, etcétera. Es así un poco cómo funciona el ciclo de la vida. Al fin y al cabo, la vida, si lo llevamos a un punto de vista extremo, no dejan de ser reacciones de oxidación-reducción controlados en un ambiente. El ambiente es esa membrana, ese interior de la bacteria fotosintética, y luego, digamos, básicamente ese microambiente permite facilitar la poder realización de diversos, digamos, reacciones químicas. Y para facilitar esas reacciones químicas, pues hace el uso de unos compuestos orgánicos producidos por la propia célula, que son las enzimas. Entonces, esas enzimas, al fin y al cabo, lo que te van a hacer es romper y formar nuevos enlaces. Y dentro de esos nuevos enlaces se utiliza el carbono, que es una molécula, es uno de los átomos más versátiles de la tabla periódica. Por eso la vida generalmente está en forma de carbono, porque se utiliza el carbono, que es una molécula muy versátil que puede romperse en varios enlaces y formar varios enlaces hasta el número de 4. La valencia del carbono es 4. Y se usa el carbono y no, por ejemplo, el silicio, porque la nube electrónica que rodea el silicio es más grande que la que carbono y dificulta la formalización de estos enlaces. Sin embargo, el silicio, donde sí encuentra su espacio, es en la formación de minerales. Entonces, si nos damos cuenta, digamos, la vida orgánica está basada en compuestos de carbono, mientras que los minerales o la geología está formada mayoritariamente por compuestos de silicio. También hay carbono y también hay otros elementos, pero el silicio, digamos, es la reina de la geología, mientras que el carbono es el rey de la biología. Es un poco cómo funciona todo esto. Entonces, bueno, en base a eso hemos hablado de esas bacterias fotosintéticas oxigénicas, pero si hay oxigénicas, como la gente puede suponer, hay anoxigénicas. Y entonces hay un rango, hay un montón de bacterias que son de tipo anoxigénico que también pueden aprovechar la luz del sol. Lo único que las reacciones redox o reacciones de oxidación-reducción que realizan estas bacterias fotosintéticas son menos energéticas que las que realizan las oxigénicas. Por eso las cianobacterias, digamos, son mucho más abundantes que todas estas bacterias anoxigénicas. Y por eso estas bacterias anoxigénicas han quedado relegadas en diversos ambientes microbianos en nuestro planeta que son sin presencia de oxígeno, porque además el oxígeno, como es un elemento tóxico, pues estas bacterias anoxigénicas no tienen capacidad de vivir en un ambiente oxigénico. Viven en ambientes anaeróbicos, ambientes anoxigénicos, como el tracto digestivo de sus pingüinos. Entonces, bueno, pues hay bacterias anaeróbicas que son de tipo que no son fotosintéticas, que tienen otro tipo de actividad. Bien por ellas, las dejamos aparte, pero nos vamos a centrar en esas bacterias fotosintéticas anaeróbicas. Y dentro de esas bacterias fotosintéticas anaeróbicas es donde podría entrar aquí esas hipotéticas bacterias venusianas. ¿Qué es lo que hacen digamos, la fotosíntesis de estas bacterias que presumiblemente venusianas? Pues son unas bacterias en las que el hidrógeno, o sea, por eso es importante que viven en ambientes ácidos, juegan un papel muy importante. Entonces, para obtener NADH, ATP, en presencia de luz, pues estas bacterias recogen la luz y lo que se dedican es a romper otras moléculas. No rompen una molécula de oxígeno, puede, por ejemplo, romper una molécula de ácido sulfídrico, o sea, SH2. Entonces, rompiendo esa molécula de ácido sulfídrico, pues obtienen el hidrógeno, que lo hacen pasar por diversos canales y diversas enzimas, y luego ese poder reductor de electrones, que es lo que van a formar parte de ese poder reductor en forma de NADH.
Y entonces, bueno, pues luego ya en otra fase, que ya no es la fase en la que interviene la luz, que es lo que se llama la fase oscura, que no interviene la luz para nada, pues es la que se dedica a fijar el CO2. Luego sería necesario si hay presencia de CO2. ¿Y qué vemos que en Venus? Que hay al menos un 95% de la atmósfera venusiana que es de CO2. Entonces, Claro. tenemos varios componentes. ¿Tenemos agua? Sí, en la atmósfera de Venus hay agua. ¿Ha hecho un ambiente ácido? Sí. Luego, estas bacterias anaeróbicas podrían utilizar alguno de estos compuestos ácidos para obtener protones y para obtener electrones. Y luego, ¿existe CO2? Claro que existe CO2. Existe muchísimo CO2. Entonces tienen todo, y luego tiene una temperatura suave de en torno a unos 30 grados, que también es importante porque facilita mucho la vida para estas bacterias anaeróbicas. Entonces, bueno, pues tenemos todos los componentes para que se produzca vida en la atmósfera venusiana. ¿Cuál es el problema? Pues que están en la atmósfera venusiana. En cuanto caen al suelo, pues nos encontraríamos con que esas pobres bacterias fallecerían porque pocas bacterias son capaces de aguantar 400 grados centígrados. Pero aparte de eso, si existe una manera de explicar que estas bacterias se encuentran en suspensión por esa atmósfera venusiana, pues teóricamente, hipotéticamente, podría decirse que la vida microbiana en la atmósfera de Venus es posible. Adelante, Edgar. Y otra cuestión también que se iba comentando, ¿no? Con respecto al tema de Venus, es de que posiblemente en el pasado haya sido, digamos que muchísimo más propicio a albergar vida, o sea, que durante todo el tiempo de la existencia de Venus no siempre ha sido así, ¿no? Un planeta, pues, con muchas nubes, con una alta temperatura, con ácido y dióxido de carbono, eh, ahora sí que pues, a montones y demás, que haya sido un lugar incluso en donde hubiera ríos, en donde hubiera, pues eso, ¿no? Agua líquida y se formara alguna especie de vida y ahora lo que se esté viendo sean los remanentes de esa vida que estaba en el pasado, ¿no? Y eso también es interesante desde el punto de vista del futuro de la Tierra, ¿no? No sé, o sea, en Venus tal vez había un tal Donald Trump venusino, ¿no? Que decía, la Tierra se Mm. va a enfriar sola, ¿no? No se preocupen, ¿no? Y causó un cataclismo de proporciones bíblicas y al final es el Venus que en la actualidad ahora vemos, ¿no? Entonces, también desde ese enfoque es importante este tema del fosfano porque podríamos estar viendo de que Venus en algún momento empezó como la Tierra y algo pues, falló y terminó como ahora lo estamos viendo. Bueno, la distancia se encontraría una distancia para por lo menos tener una vida microbiana. Otro tema es que fuese vida más compleja que la vida bacteriana, pero bueno, eso ya sería asunto Sí, de otro tipo de, digamos, de enfoque. Pero ahora, si quieres, Edgar, entramos en el momento salseo, porque parece que estos datos que han ofrecido este grupo multidisciplinar por esta científica, pues que no he encontrado así un poco con digamos, con todas las voces a favor. Entonces, a esta científica, esta Jane Graves, ha habido una voz discordante y ha habido un cierto enfrentamiento dialéctico en redes sociales, ¿no es así? sí, efectivamente, digamos que la científica del Cassini, que lo mencionaba anteriormente, Caroline Porco, esta mujer, pues, digamos que es conocida, ¿no? Dentro de los círculos de la ciencia, debido a que es una de las directoras de las misiones Cassini, ¿no? De la misión hasta que fue a Saturno, que también mandó una especie de robot, la Huygens, que había aterrizado en Titán, que si ves las imágenes de Titán se parecen un poco a la de Venus, la superficie o sea, se ve de color, pues café, pero bueno, claro, hay enormes diferencias, ¿no? En Titán, digamos que en lugar de haber pues dióxido de carbono o mucho calor, es un lugar un poco más amigable, e incluso pues hay ríos creo que sí, creo que era hidrocarburos. Hay Mm. ríos de hidrocarburos en la zona de Titán, ¿no? Y bueno, durante un tiempo, pues todo ese tipo de descubrimientos y demás fueron mediáticos, pero no tanto como lo ha sido ahorita con lo de Venus, ¿no?
Y esta muchacha, Caroline Porco, escribía en Twitter de que le parecía muy desconcertante todo este asunto de la posible vida en Venus. Y ella decía que, dice, se presenta un resultado que es completamente nuevo y aún no ha sido examinado por otros científicos. Al contrario, ya ha habido serias críticas al resultado y su interpretación por parte de un renombrado químico inorgánico, ¿no? Y también ella se quejaba de que cómo se puede tomar esto en cuenta si solo ha habido una detección y por qué no se hace un experimento en un laboratorio para pues tratar de saber cómo se produce el fosfano, o ahorita todo lo que has explicado con respecto a las bacterias anaeróbicas y demás. Y bueno, otras personas empezaron a comentar y le dijeron si hay, pues eso, ¿no? Mediciones independientes, ¿no? Fueron dos, ¿no? La del telescopio de Atacama y la del telescopio de Hawái. Y bueno, hay un debate, la verdad que bastante interesante aquí en Twitter. La verdad que muchísimo más productivo que las discusiones políticas y sociales que lo vemos en Twitter, pero lo vamos a dejar el hilo en la página para que lo vean. Pero sí, se ve que hay una especie de, mm, pues sí, celos entre los científicos, ¿no? De que algunos descubrimientos como este de Venus, que todavía no está totalmente sólido, se le dé muchísima más, pues, publicidad, y cosas como las misiones Cassini y demás pasen un poco al olvido o no sean tan mediáticas. Ya, a ver, ¿dónde está el problema de fondo? El problema de fondo es que la evidencia de vida microbiana fuera de la Tierra se resiste. Tenemos grandes esperanzas en Marte, de momento estar ahí. Se sospecha de que, porque hubo hace tiempo digamos, un asteroide, que el cual, cuando se analizó ese asteroide que llegó a la Tierra desde Marte, que podía tener, pues eso, lo que parecía una bacteria Ujú. fosilizada. Y entonces, bueno, pues todo eso ha ido llevando al argumento de que, bueno, puede existir vida microbiana, por ejemplo, en Marte de tipo anaeróbico, pero en este caso estaríamos hablando con bacterias fotosintéticas del ciclo del hierro. En Venus no sabemos qué, o sea, tiene que ver el fósforo en algún momento. Entonces, bueno, pues a lo mejor alguna bacteria que utilice el ciclo del fósforo. Cualquier elemento de la tabla periódica, digamos, que esté unido a, por ejemplo, a átomos que se puedan romper, tipo el del fósforo, que porque es una molécula muy inestable, podría ser sensible para formar parte de esa ecología microbiana extraterrestre. Entonces, bueno, en Marte está centrada en el ciclo del hierro, en ambientes ácidos, básicamente porque el elemento más mayoritario que hay en el planeta rojo es compuestos de hierro. En Venus nos Sí, encontramos esta situación y luego volvemos en Titán y en otros planetas mm, donde podría darse otro tipo de ecología microbiana y, extraterrestre. sí, y luego, bueno, está también Encelados, que es el satélite de Saturno, que, bueno, dependiendo de la época, incluso tiene géiseres, o sea, Ujú. expulsa agua y demás. Yo creo que en ese sentido ahí sí tiene razón Caroline Porco, en el sentido de que probablemente podría ser más posible encontrar vida allí, en Encelados, o tal vez en Titán, ¿no? Con organismos que puedan vivir en zonas en donde haya ríos de hidrocarburos, que en Venus, ¿no? Pero, ¿qué tal si lo de Venus también es ahí en donde sí está la vida y no en los satélites de Saturno, ¿no? También Bueno, está lo de Júpiter, ¿no? Con Europa. claro, es uno más, o sea, es un planeta más que puede ser candidato a tener de vida de tipo microbiano. Entonces yo no le doy más relevancia que esa. A ver, ¿dónde está el tema en realidad? El tema en realidad es que hay muchos candidatos. Y entonces, antiguamente, si tú se miraba un poco en los años 50, los años 60, cuál era la concepción para que existiese vida, aunque fuese microbiana, en otros planetas, pues tenía una lista enorme, una lista larguísima de condicionantes para que existiese vida microbiana. Vida microbiana, que es la más sencilla, o sea, sencilla entre comillas, porque ya una bacteria es un organismo bastante complejo.
Pero claro, esa lista ha ido eliminando características y cada vez la lista se ha achicado más y básicamente lo que requiere un planeta para contener vida microbiana es agua en forma líquida de alguna manera, o sea, por ejemplo, si son géiseres, pues géiseres. En segundo lugar, fuente de CO2, o sea, para poder hacer esas reacciones de fijación del CO2. Y tercero, un ambiente en el que sean capaces de hacer fotosíntesis de tipo anoxigénico, o sea, no es necesario que sea oxigénico. Entonces, ahí ya, si y una temperatura más o menos moderada, pero bueno, eso está justificado con el tema del agua líquida. La temperatura es para que exista ese agua líquida. Pues si vemos que reducimos que la lista a 3 o 4 características, pues vemos que en nuestro propio sistema solar existen varios candidatos para que tenga vida microbiana. Pero claro, eso nos lleva a una pregunta interesante en el momento en que se encuentra vida, que yo doy por hecho que en algún momento vamos a encontrar vida. Si esa vida que encontremos extraterrestre que no se encuentra en la Tierra, en principio, ¿qué características va a tener? Y si nos damos cuenta de que esas bacterias son bastante similares a las que tenemos en la Tierra, el problema va a ser a responder es el hecho de, bueno, pues si son similares a las Tierras, existen dos preguntas. Una, ¿la vida es algo más común de que se produzca de lo que pensábamos? Porque pensábamos para que se produciese vida en el universo es un ambiente muy complejo y por eso se reduce la posibilidad a nuestro planeta o a algún otro. Esas son las explicaciones más extremas y aquí nos estamos encontrando justamente en la respuesta contraria, de que la vida es más común de lo que nos creemos, de que es posible que se genere vida de manera más fácil y entonces, pues sí, en nuestro propio sistema solar nos encontramos varios sitios donde existe vida microbiana y se comprueba que esa vida microbiana se ha generado de manera espontánea en cada sitio, pues entonces vemos que en nuestra propia galaxia las posibilidades de que exista vida y luego la otra respuesta, vida inteligente, pues aumentan exponencialmente esas probabilidades. Segundo lugar, si pensamos que la vida, digamos, no se produce de manera espontánea, sino que ha tenido un origen, es claro, estamos trasladando la pregunta de, bueno, entonces, ¿cómo se generó la vida en primer lugar? Si lo que tenemos es que la vida ha sido transportada a través de asteroides y ha terminado aterrizando en nuestro planeta Tierra, en el planeta Venus, en Titán, en Marte, si tenemos esa posibilidad y entonces en algún sitio se ha tenido que generar esa vida y volvemos a la misma, entonces volvemos a que esa teoría de panspermia, del origen de la vida fuera de nuestro planeta, es más común de lo que sea, porque si ha irradiado todo nuestro sistema solar, presumiblemente otros sistemas solares pues tendrán las mismas posibilidades de esa vida extraterrestre y entonces vemos que ahí en nuestra galaxia existen ahí unos unos organismos en forma de asteroides que van viajando digamos, de un sistema solar a otro y en el cual va llevándose esa vida microbiana. Entonces esas son preguntas ya que entran dentro del ambiente de la filosofía y les tengo aquí un poco a mi compañero de acá para que comente un poco de estas posibilidades del origen de la vida, porque lo que está claro es que el origen de la vida en nuestro planeta Tierra tuvo primero forma de bacteria y luego ya dio lugar a formas más complejas, que esas formas más complejas fue por esa teoría endosimbionte, que es la más popular ahora mismo, de diversas bacterias que se unieron para formar la primera célula eucariota, que es lo que forma nuestro organismo. Nuestro organismo son de células eucariotas. Pues esas células eucariotas fue digamos, por el ambiente de simbiontes entre varias bacterias, porque si se analiza nuestras células eucariotas, por ejemplo, tienen mitocondrias, que las mitocondrias está claro que tuvo un origen bacteriano en su día, y son las que se dedican a metabolizar la glucosa, por ejemplo. Entonces, bueno, Ujú. pues conforme a esa hay otros orgánulos de nuestro propio organismo que también pueden haber tenido origen bacteriano.
Entonces, Edgar, un poco sobre digamos, el impacto filosófico de esta posibilidad de vida en Venus por encontrar estas trazas de gas fosfano. Sí, ¿no? Es sinceramente maravilloso toda esta cuestión de la vida en otros planetas. Como has ido comentando, lo más probable es que tarde o temprano nos encontremos con microorganismos, ya sea en el sistema solar o en otros planetas, o tal vez en un asteroide, en un cometa. Espérame. Ujú. Perdón, es que había entrado una interferencia. Sí, como he ido comentando, es un tema fascinante y también es eso, ¿no? Cómo evoluciona la vida, ¿no? Porque será de que la vida simplemente son eso, ¿no? Microorganismos y la vida, digamos que más compleja, de organismos más, digamos que inteligentes, que generan filosofía, ciencia, construcciones, digamos, o robots o una inteligencia artificial, es algo ya típico, también es algo que en el universo es más, ¿cómo decirlo?, más fácil de encontrarlo, ¿no? O sea, es muy difícil saber qué es lo que prevalece más, ¿no? Las bacterias o la vida más compleja en este universo, ¿no? Y Ujú. también otra cuestión también que me parece inquietante y que yo antes pensaba que era muy exagerado, era cómo vamos nosotros a interaccionar con esta vida microscópica, ¿no? Me refiero a que si ahorita en estos momentos estamos en una pandemia, y bueno, hay teorías de conspiración, ¿no? Sobre que fue hecho en un laboratorio, que es natural, o que vino incluso de un asteroide, como han dicho los típicos científicos, ¿no? De la Universidad de Sheffield, el Mm. ese científico de la India, ¿no? Que ahorita no me acuerdo su nombre, pero cada rato siempre sale con ese tipo de historias. Ahora imagínate con un organismo de otro planeta que nos infectara, ¿no? O sea, sería una locura. Y esa cuestión ya lo había planteado un científico que estudia Marte, que él incluso hasta tiene un organismo científico que está ahí cada rato dando la turra de si van a tener muestras de Marte, tengan cuidado porque podría haber Mm. patógenos, etcétera, etcétera. Yo eso lo vi antes de la pandemia y decía, ay, pues qué señor tan exagerado, ¿no? Pero ya ahora con la situación actual he cambiado de opinión y pienso yo que si vamos a traer muestras, por ejemplo, de Marte o de Mercurio, ¿no? Tal vez en el futuro, o hasta del propio Venus y demás, hay que tener mucho cuidado porque no se sabe por dónde, digamos, que el conejo salte, ¿no? Bueno, a ver, bacterias patógenas. Las bacterias patógenas que pueden infectarnos es porque ha tenido un contacto entre animales y estas bacterias. Y entonces veo poco probable que una bacteria obtenida por ejemplo, en Marte, sea patógena, porque no están preparadas para, digamos, no están adaptadas a ser bacterias que viven en un organismo vivo. Vuelvo a decir la misma. La bacteria más probable que se encuentre en Marte sea una bacteria tipo anoxigénico. Entonces, las bacterias de tipo anoxigénico son bacterias que viven en ambientes anaeróbicos donde no hay presencia de oxígeno, porque el oxígeno es letal para ellas. Porque el oxígeno, hay que darse cuenta que el oxígeno no es una molécula fácil de tratar. El oxígeno es muy reactivo. Enseguida el oxígeno puede tomar en contacto con alguna de las moléculas y transformarlas. Y entonces, por ejemplo, si el oxígeno interacciona con el ADN, se está produciendo una mutación. Y en base a eso, si nos damos cuenta, las células eucariotas, las células de cada uno de nosotros, pero igual que la nuestra, la de las plantas, la de los hongos, la de los animales, todas las células eucariotas, Ujú. mucho de su maquinaria metabólica, está diseñada para metabolizar el oxígeno y que el oxígeno no se convierta en un veneno. Entonces esa es mucha energía. Digamos, estas células ponen mucha energía en poder controlar el oxígeno. Las bacterias anaeróbicas no tienen ninguno de estos mecanismos y entonces el oxígeno interacciona con ellas y se convierte en un tóxico para estas bacterias. Por eso hay bacterias, como por ejemplo estas posibles bacterias venusianas, que necesitan vivir. No es que hayan elegido vivir en un ambiente anaeróbico
y bueno, pueden vivir en un ambiente aeróbico, no les pasa nada. No, no, es que necesitan vivir en un ambiente anaeróbico porque la energía que obtienen es tan débil que no pueden invertir energía en tener sistemas para vivir en un ambiente oxigénico, de un ambiente con oxígeno, porque el oxígeno, el tratar con el oxígeno requiere mucha energía en estos sistemas de protección para poder proteger, digamos, las enzimas y el ADN de la acción tóxica que puede tener el oxígeno. Pues todo va en base a la energía, debido a que, digamos, nuestro ambiente es un ambiente oxigénico y que las bacterias que producen oxígeno, que es la más energética que se puede obtener, esa fotosíntesis oxigénica es la más energética, pues podemos permitirnos el lujo de tener estos sistemas de protección. Pero en fotosíntesis de tipo anoxigénico, la energía que se obtiene de cada reacción química o cada fotosíntesis es mucho más reducida que la anoxigénica. Entonces, por eso mucho más reducido y por eso los ambientes anaeróbicos son mucho más reducidos. Se encuentran en muy pocos lugares de la Tierra. Uno de ellos, por ejemplo, en el río Tinto, que es donde es uno de los modelos para estudiar la posible vida en Marte. La posible vida en Marte es, como hemos dicho, un ambiente donde está el hierro en condiciones ácidas, pues el río Tinto es un río donde hay muchos sulfuros de hierro, o sea, ahí está el hierro y en un ambiente extremadamente ácido. Por eso es el modelo para estudiar esas bacterias extremófilas en nuestro planeta Tierra, que serían el tipo más común que encontraríamos en otros ambientes. Pues esa es la situación, por eso digamos las bacterias que encontraríamos serían probablemente de tipo anoxigénico y serían bacterias que a nuestros ojos pues se reproducen muy lentamente, porque no hay energía suficiente, porque obtienen muy poquita energía del sol en comparación con las bacterias oxigénicas. Mm. Bueno, eso me deja un poco más tranquilo, ¿no? Con respecto a las posibles bacterias extraterrestres, ¿no? Uh -huh. Que nos podría atacar, ¿no? Pero es una de las primeras reacciones que tendría la gente, naturalmente, ¿no? Por el tema del miedo al miedo a lo desconocido. Pero es eso, ¿no? Las implicaciones que puede tener el descubrir vida en otros planetas, la verdad que es fascinante, ¿no? Uh -huh. Y hay muchos, digamos que candidatos, ojalá se invirtieran muchísimo más dinero en eso, pero bueno, si vemos que cuando ocurre una pandemia también no se invierte mucho en ciencia o se ignora, ahora en una cuestión como la vida inteligente también, ojalá A la ver, gente se interesara. a ver, yo desde mi punto de vista, la lectura de todo esto es que es una más. O sea, en cierta manera nos estamos preparando para encontrar esa vida extraterrestre. Que ya el impacto filosófico de esa vida extraterrestre ya sería alto. O sea, el hecho de hemos encontrado vida extraterrestre fuera de, digamos, vida microbiana fuera de nuestro planeta Tierra. Ya el impacto es alto. A nivel de foros científicos y a nivel de cuál es el origen de la vida, que al fin y al cabo es a lo que nos reducimos, el impacto sería alto. O sea que eso Aunque, sí, sería una sacudida a nuestras convenciones y al hecho de que la vida de la Tierra pues se produjo de manera espontánea en la Tierra. No, pues ahí ganaría mucho peso eh, la teoría panspermia de creación de vida en algún otro lugar y que sus semillas pues aterrizaron de alguna manera en la Tierra y es así que transformaron la vida de la Tierra, porque lo que sí está claro es que se sabe que la atmósfera terrana en su origen hace 4.500 millones de años, que es cuando se formó la Tierra, era de tipo reductor, o sea, podemos decir que de cierta manera similar a Venus, y que debido a la presencia de cianobacterias, pues empezaron a generar esa oxigenación del planeta Tierra hasta lo que nos encontramos de hoy en día, gracias a que había grandes cantidades de agua y pudieron utilizar esa agua para obtener oxígeno a partir de ella en esa fotosíntesis oxigénica que es la ruptura de una molécula de agua. pero yo planteo el siguiente debate y a ver, bueno, también que comentan nuestros oyentes. No, bueno, cuando se descubra vida en otro planeta, ¿no crees que nada más va a tener impacto a nivel científico y filosófico, pero la gente va a seguir
digamos que ignorando la importancia de ese descubrimiento. Y será una noticia que pasará nada más 1, 2 o 3 días en los titulares, pero la gente se va a olvidar. Porque digo yo, si la pandemia, lo he visto yo en muchas personas, ¿no? No les ha impactado psicológicamente tanto. Y ahora un descubrimiento así como lo del virus, mm, no sé, yo ahorita en esos momentos soy muy pesimista, ¿no? De que la gente tenga capacidad de asombro. No, yo creo que el impacto va a ser más a nivel de a largo plazo. Mm, Porque el hecho de decir, oye, mira, que la Tierra no es excepcional, o sea, se ha producido vida en otros lugares en otros lugares de nuestro propio sistema solar, y eso sí que puede ser un impulso para a largo plazo, te puedo decir, es a largo plazo para el tema de exploración espacial. Entonces, en cierta manera se nos está preparando, hay, como hemos comentado, muchos candidatos y llegará el momento en que digan, mira, hemos identificado bacterias en este planeta o en este satélite. Entonces, pues yo creo que a nivel científico, ya te digo yo, de foros científicos, sí que será un impacto, porque los biólogos tenemos un defecto y es el hecho de que el todo tema del origen de la vida y la evolución es algo que lo llevamos muy adentro, aunque yo, por ejemplo, sea neurocientífico, que me dedico al cerebro, pero el tema de evolución y tema del origen de la vida, que es está un poco más alejado de mi campo, es algo que lo tengo muy presente. Todos los biólogos lo tenemos muy presente estos dos debates. Entonces, a nivel científico va a tener impacto y luego a nivel social va a tener impacto, claro, porque ahí ya van a tener que forzar a las religiones a moverse, porque las religiones hasta hoy en día, de manera, antiguamente de manera explícita y ahora de manera tácita, ujú. decían que, bueno, que Dios creó el universo, Dios creó la Tierra y Dios creó la vida en nuestro planeta. Y prácticamente en algunos grupos, ya quizás más fundamentalistas que otra cosa, Sí, siguen la mayoría. defendiendo que Dios creó el hombre y la mujer en la Tierra y tal. Entonces el hecho de, oye, mira, hemos encontrado vida, por ejemplo, Titán, eso va a suponer un eslabonazo más a todas las religiones, porque lo que sí no estamos, sí que es claro es que en este siglo XXI las religiones clásicas, y en ese estamos la cristiana, la musulmana, la judía, se encuentran en un periodo de crisis. Entonces, por eso nacen Ujú. tantos grupos New Age que plantean hipótesis alternativas y por eso hay Sí. un auge de sectas, en cierta manera, es por O la crisis nacen que se encuentran sectas, las religiones sí. clásicas. Sí, O nacen perdona. sectas, digamos que religiosas, ¿no? De corte Claro, cristiano, ¿no? O sea, el claro, claro. tierraplanismo no deja de ser una manifestación del fundamentalismo típico cristiano, pero ya directamente niegan hasta la forma de la Tierra y todo lo que descubran los científicos, ¿no? La NASA, la agencia de Rusia y demás. Ujú. Incluso hasta niegan la existencia de los asteroides, ¿no? Lo que ya me parece una absoluta locura porque esa podría ser la próxima amenaza que ahora enfrentemos los seres humanos, los asteroides. Bueno, pero eso depende de. Pero eso de, bueno, sí, la Armageddon. A ver, lo que quiero decir, no, pero yo, en parte, todo esto de el terraplanismo no deja de ser de, hostia, es que el universo es tan grande y que llega a nivel de lo que piensan algunas personas. El universo es tan grande y existen tantas cosas más allá de nuestro planeta que hacen el camino inverso de, uy, 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 eso es muy complicado, me duele la cabeza. Entonces hacen el camino inverso de, no, no puede ser. Entonces hacen algo que pueden ellos manejar. Entonces una tierra plana en el cual nos encontramos en un domo, en una esfera donde estén pegadas las Ujú, estrellas a esa pared, no deja de ser algo que es mucho más manejable. Porque si no, la otra posibilidad es que existe millones de planetas en esta galaxia, en la Vía Láctea, y que al igual que la Vía Láctea existen millones de galaxias. Eso, si lo piensas detenidamente, es algo que es inconcebible. O sea, no puedes manejar ese tipo de información. Y de manera similar es el hecho de, cuidado, que igual que este planeta que te encuentras aquí, puede existir otro planeta en algún otro sitio porque se ha demostrado que existen bacterias extraterrestres. Entonces, y claro. como sabemos que el origen de la vida es por bacterias y por evolución se ha llegado a esos organismos, pues por evolución en otro sitio de nuestra propia galaxia, y no es necesario que vayamos muy lejos,
quizá esté en el sistema Próxima, en Alpha Centauri, puede existir vida. O sea, existe esa posibilidad. Pues para ciertas personas, el hecho de que se plantee esa posibilidad quizás les abruma demasiado y entonces niegan que la cosmovisión que tenemos hoy en día, de que existen varias galaxias y existe galaxias con millones de estrellas o miles de estrellas, y que exista la posibilidad del origen de la vida que sea de tipo bacteriano, niegan que existe una evolución por mantener un mundo controlado, por mantener una cosmovisión que ellos puedan manejar mentalmente. Yo creo que una de las respuestas de todo ese terraplanismo va por ahí, porque en mi contacto con conspiranoicos, con esto del virus, el mismo razonamiento. No puede ser el virus porque es que como ellos no pueden manejar la pandemia, no está en su mano el manejar las circunstancias de la pandemia, directamente niegan la pandemia, porque lo hacen algo más asimilable, mentalmente me refiero. Pero entonces eso sería una manifestación de una reducción del coeficiente, ¿no? intelectual de algunas personas, ¿no? Que no puedan manejar toda esa carga de información, tanto No, como lo del espacio, lo de la pandemia, o no, incluso hasta en un mundo pues microbiano, ¿no? O sea, ahorita que has explicado todo eso, cómo funcionan las bacterias con oxígeno, sin oxígeno, todo eso no lo pueden manejar. no es que sean problemas de que sean tontos, no que tengan un coeficiente intelectual bajo, es que, digamos, su esquema mental no son capaces de manejar esa cosmovisión. La cosmovisión de que tú no puedes controlar tu vida, de que existen circunstancias que se escapan a ti, no son capaces de admitir esa cosmovisión y entonces se abrazan a teoría de la conspiración. Es más fácil pensar para estas personas que existe un grupo secreto que ha creado un virus mortal que nos está matando a todos o que es algo que ha sido inventado por el gobierno maligno y malvado, Ujú. que el hecho de Y que comunista. y socialcomunista, que el hecho de que la interacción entre animales, entre los pangolines y los seres humanos, o los murciélagos y los seres humanos, pues ha generado Claro. una zoonosis, o sea, un paso de un virus de un animal al humano, que ha generado un síndrome respiratorio severo, que genera una neumonía bilateral severa en algunos casos, y que todo eso se ha extendido por todos los países del mundo y que está generando una pandemia. Es más Y fácil, lo, claro, es más fácil para ellos pensar en la conspiración que pensar en hechos fortuitos que ellos no pueden controlar. Porque una y lo más conspiración y perturbador es, desvelar la sí, conspiración sí lo pueden controlar, pero el hecho de una pandemia no la pueden controlar. Y lo mismo nos encontramos con esta posibilidad de vida en el universo. y lo más perturbador es que se puede repetir. Ahora con Claro, una nueva pandemia, con un nuevo virus, porque cuando uno empieza a leer toda esa cuestión, la verdad que la cuestión ya, o sea, no pinta bien y sigo insistiendo, en lugar de estar gastando el dinero en ejércitos y todas esas cuestiones, se debería gastar dinero en las próximas pandemias que se le vienen a la humanidad, ¿no? uh-huh. Mientras que la teoría de conspiración siempre te pone esa creencia, ¿no? De que supuestamente ya cuando termine la pandemia y todo eso, eh, las personas buenas y Donald Trump, porque ahora están con Donald Trump, ¿no? Que es el salvador del mundo y demás, van Sí. a terminar con el Dev State, ¿no? Y demás, ¿no? Si todas estas cuestiones les interesan a nuestros oyentes, que hablemos de la conspiración de Donald Trump y demás, pues déjenlo en comentarios si nos sugieren el tema y se los podemos traer antes de las elecciones de noviembre y eso, bueno, sí será eso. Sí, bueno, lo podemos traer. Pero a ver, el hecho de que sean en todo esto que nos estamos encontrando en la pandemia, que haya tenido aforo en foros conspiranoicos de la extrema derecha, Sí, puede responder efectivamente. ideológicamente a esta manera de pensar de esta gente de yo controlo mi propio destino. Pues no, señores, hay cosas que no puedes controlar en No. el tema de este del virus y, por ejemplo, en el tema de lo que estamos hablando de la posibilidad de vida en otros planetas, el hecho de que nuestra galaxia sea mucha más rica en vida porque existen otras formas de vida que se hayan generado de manera espontánea o por esas semillas, pues esos asteroides que hayan recorrido toda nuestra Vía Láctea, sembrando de vida en cada una de las partes de nuestra galaxia.
Pues claro, son cosas que algunas personas que van con esa manera de pensar de yo controlo mi destino, pues que no, quizá les explota la cabeza. Pues entonces, bueno, pues ahí generará, y yo creo que ese será un debate muy interesante cuando llegue a algún equipo multidisciplinar, como suele ocurrir Sí, estos descubrimientos en la prestigiosa revista Nature o la prestigiosa revista claro. Science, con investigadores de la Agencia Espacial Europea y estadounidense, con colaboración de japoneses y la Y agencia rusos. rusa, han determinado el origen, que existe vida microbiana y entonces den el nombre del satélite, del planeta o de lo que sea. Porque yo creo que va a ser cuestión de tiempo. En algún momento se hará con la evidencia sin ningún género de dudas de que se ha encontrado vida, porque ya son demasiadas pistas circunstanciales. Esto de Venus no deja de ser una pista circunstancial, o sea, Ujú. no se ha encontrado vida venusiana, Uno. únicamente apuntan la posibilidad de que pueda existir vida venusiana. Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces, se le suma Venus a la lista de candidatos que puedan contener vida de tipo microbiano. O sea, que la gente no piense lo del tema de vida inteligente. Y ya lo último, el último comentario que quizá, Edgar, tú estás más al tanto. He estado mirando un poco por foros conspiranoicos, y esto de la vida, digamos, de la posibilidad de vida en Venus, les ha pillado un poco a contrapié. Ha habido algunos peseteros del misterio que sí que han hablado de ello en sus canales de YouTube o en sus foros de aquí de blogs y foros, pero hay otros que han pasado de largo, o sea, que no, que ni siquiera lo han comentado. Yo creo que es que les ha pillado a contrapié. Todo este tema de vida microbiana, yo creo que no casas bien con ellos. No sé qué opinas tú, Edgar. Pues sí, la tendencia general en muchos entusiastas de la conspiración y demás es esa. No hablar del tema de la vida microbiana y demás, debido a que si se vuelven terraplanistas, pues ya directamente lo niegan de facto, ¿no? O, por ejemplo, empiezan a decir, bueno, ya existe la vida en otros planetas por el tema de los ovnis o los contactados y demás, ¿no? O incluso otros ya directamente entran a un nivel de locura y empiezan a decir que la NASA está ocultando vida en Venus, ¿no? O sea, ya empiezan a entrar en teorías bastante pues, absurdas, ¿no? Pero Mm, yo lo que sí quisiera dar, o bueno, que el público se quede con esto, es de que la ciencia pues, siga avanzando y todo ese tipo de cosas del misterio y demás, seamos sinceros, ¿no? Se sigue estancando, ¿no? ¿Tú recuerdas un caso así de ovnis o de contactados o algo que haya sido muy mediático en estos últimos años? La verdad Yo, es que eso, yo no sé si lo hemos comentado, pero yo veo que el mundo del ovni está muerto. Está muy muerto. está directamente muerto. Y bueno, algunas naves de que viajan por el misterio, pues les ha caído bien el que estamos en pandemia, porque yo creo que si no hubiera habido una pandemia, recurrirían a casas con humedad, ¿no? Y que tienen caras espectrales y demás, y señora Argumosa pique patio, ¿no? Para buscar al Ujú, fantasma. Si no, no tendrían temas de los que hablar directamente. ujú. Sí, yo veo que el mundo del ovni está muerto. El mundo de los fantasmicos está muerto también. O sea, no hay nada nuevo. Y lo único es conspiración. Conspiración, y además conspiración relacionada con política. O sea, hay unas conspiraciones raras del nuevo orden mundial. Es que no salen de ahí. Sí, sí, Y sí. entonces todo relacionado con ese tipo de conspiraciones. Entonces es preocupante, ¿eh? El mundo del misterio está muy tocado del ala. Entonces quizá por eso algunos se están moviendo. Pero vamos, es algo que me di cuenta, que esto de Venus no le... En algunos sí que se han hecho eco, pero en plan conspiranoico, como que es eso, que la NASA nos está ocultando algo. Entonces, joder, si la NASA nos está ocultando algo, ¿para qué sacan el paper? O sea, que hay que pensar un poco, qué mal les da. Pero otros es que ni siquiera lo han tratado. O sea, me parece sorprendente el hecho de que ni siquiera lo hayan tratado. O sea, les ha pillado eso, como digo, a contrapié. Ahora están metidos en otros espectáculos y en otras historias. Y el Es hecho de esta que, noticia no ni sí, se han hecho eco de ella. es que es lo que tú decías tú.
ya es mucha conspiranoia mezclada con política. Yo, bueno, tengo que confesar ya que ya no veo muchos canales de conspiración y demás. Casi veo más la media inglesa, el fútbol inglés, la verdad, en mis ratos libres, pero digamos que sí, ya cuando tú te metes a todos esos canales, todo es QAnon, QAnon, QAnon. Por eso le pido otra vez al público que si están interesados en ese tema de la conspiración de Donald Trump, nos escriban, nos den corazoncito en el audio o en los comentarios de YouTube, que también este programa está en YouTube. Y es un tema que tú, Sara y yo hemos ido discutiendo, hemos estado siguiendo y la verdad que es bastante preocupante ver hacia dónde está avanzando todo ese tipo de cosas porque la gente se está, digamos que metiendo mucho en esa idea, ¿no? De que Trump va a salvar el mundo y todo eso lo va adaptando en base a las posiciones políticas que hay en cada país, ¿no? En España ya saben a quienes, a quienes les gusta ese tipo de ideas, en México pues es un variadito, o sea, tanto gente de izquierdas o de derechas, o en otros países pues habría que averiguar por dónde digamos que más Ujú. que la iguana, ¿no? Pero es eso, ¿no? Ahora ya no hablan tanto de extraterrestres y demás, ¿no? Sino es la conspiración y que Donald Trump nos va a salvar a todos, ¿no? Los que sí hablan mucho de extraterrestres es Johanan Díaz. Él sigue hablando de contactados y cosas así, ¿no? Pero es de los pocos canales que todavía sigue sobreviviendo a esa tendencia, ¿no? De ahora de hablar de Donald Trump como el, el Mesías. Bueno, veremos a ver la campaña electoral de aquí. Estamos ahora mismo grabando a mediados de septiembre, las elecciones son en noviembre. Bueno, a ver qué nos encontramos. Bueno, Sí, pues ya solo me hago eco un poco de lo que ha dicho aquí nuestro compañero de suscríbanse, denle like y puse la campanita para que les lleguen las notificaciones y comenten en nuestro tanto en nuestro programa de iVoox, que lo sabemos subir a iVoox y luego eso se extiende por otros podcasters y luego en nuestras redes sociales. Entonces, bueno, pues ahí queda un poco eso. Entonces, bueno, pues esperamos que ya pronto tengamos ese programa monográfico que será el primer programa de la sexta, creo ya, temporada. Entonces, bueno, pues ahí donde vamos a debunquear algún caso histórico famoso para que cada vez vayan quedando menos casos del misterio y se tengan que renovar y traer cosas nuevas. Entonces, bueno, pues ahí ya he hecho un poco todas esas despedidas. Solo decir que las músicas que utilizamos en este programa, en esta perla, son Creative Commons y que nos seguimos escuchando aquí en Crónicas de Nantucket. Venga, Ega, despídete. hasta pronto y visiten nuestra página web, como ha dicho Nacho. Suscríbanse a nuestras redes sociales, canales. Por favor, el like. Ahora sí que es muy importante el corazoncito. Y bueno, ojalá siga la investigación de otros planetas avanzando y nos siga sorprendiendo. Muy buenas Eh, noches. y si alguno de estos tipo SpaceX, aquí el Elon Musk diseña una Ajá. nave para visitar Venus, pues nos haremos eco también. A ver qué encuentra, a ver qué encuentra. Sería Muy bueno. maravilloso. Venga, buenas noches a todos y están escuchando Crónicas de Nantucket. Hasta pronto. Adiós.